Enterró viva a su propia madre por la herencia, pero 11 años después, algo vuelve para cobrar lo que quedó pendiente. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana. En las playas doradas de Cancún, donde el mar Caribe besa la arena blanca, se levantaba el imperio de los Soto, un nombre que resonaba con poder en cada rincón de la Riviera Maya. Hoteles de 5 estrellas, resorts que parecían palacios, y una fortuna que hacía temblar hasta a los políticos más poderosos. Damián Soto tenía 18 años cuando su mundo todavía brillaba con la luz del sol tropical. Era el único hijo del primer matrimonio de don Héctor Soto con doña Elena, una mujer de belleza serena y corazón noble. Damián había crecido entre los pasillos de mármol de la mansión familiar, con vista al mar turquesa, soñando con el día en que dirigiría el grupo Soto junto a su madre. «¡Hijo mío!», le decía doña Elena mientras caminaban por los jardines perfumados de jazmín. «El dinero no es lo más importante. Lo que heredarás de verdad es el nombre, la integridad de esta familia». Damián asentía, confiado. ¿Cómo podría imaginar que esas palabras se convertirían en cenizas? Pero las sombras ya se extendían sobre ese paraíso. 3 años antes, don Héctor había vuelto a casarse. Lucía Fuentes llegó a la mansión como una ráfaga de perfume caro y sonrisas calculadas. Era hermosa, sí, pero su belleza era como el hielo, perfecta, fría, cortante, y traía consigo a Rodrigo, su hijo de 15 años, un muchacho de mirada esquiva y carácter débil que se escondía detrás de las faldas de su madre. Doña Elena había recibido a Lucía con generosidad. ¡Qué error! ¡Qué terrible error! Don Héctor murió de un infarto masivo una tarde de julio, mientras jugaba golf en el club más exclusivo de Cancún. Tenía apenas 55 años. El funeral fue un desfile de políticos, empresarios y rostros falsos que lloraban por un hombre, al que solo les importaba por su dinero. Damián lloraba de verdad. Doña Elena, vestida de negro, mantenía la compostura con una dignidad que partía el alma. Pero Lucía... Lucía no lloraba. Calculaba. La lectura del testamento fue un terremoto. Don Héctor había dividido su imperio en 3 partes iguales. Una para doña Elena, una para Lucía y una para Damián, cuando cumpliera 21 años. Las acciones que controlaba doña Elena eran las más valiosas, las que daban el control real del grupo Soto. Esa noche, en su habitación de la nueva ala de la mansión, Lucía se sentó frente al espejo y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises y fríos como el acero. «Rodrigo», llamó a su hijo. «Ven aquí». El muchacho apareció en la puerta, nervioso como siempre. «¿Qué pasa, mamá? ¿Quieres ser pobre toda tu vida? ¿Quieres vivir de las migajas que nos dejó tu padrastro?» «No». «Pero, entonces escúchame bien. Esa mujer y su hijo tienen lo que debería ser nuestro. ¿Me entiendes? Todo debería ser nuestro». Rodrigo tragó saliva. Conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la mirada que prometía tormenta. Los siguientes meses fueron una obra maestra de manipulación. Lucía se acercó a doña Elena con falsas confidencias. Se ganó su confianza con lágrimas inventadas sobre lo difícil que era ocupar el lugar de la primera esposa. Doña Elena, noble hasta el hueso, le abrió su corazón. Qué fácil fue después robarle las llaves del corazón. Lucía contrató a un investigador privado corrupto, sobornó a empleados de confianza y tejió una red de mentiras tan perfecta que parecía verdad. Falsificó documentos que mostraban transferencias irregulares de las cuentas del grupo Soto a cuentas offshore a nombre de Damián. Creó correos electrónicos falsos donde el muchacho supuestamente planeaba fugarse con millones de dólares. ¿Y Damián? El pobre muchacho no sabía nada. Seguía estudiando administración hotelera, soñando con modernizar los resorts familiares, confiando en que el mundo era justo. La inocencia. Qué arma tan peligrosa en manos del ingenuo. La noche del 15 de octubre cambió todo. Una tormenta tropical azotaba Cancún con una furia que parecía anunciar el apocalipsis. Los relámpagos rasgaban el cielo negro,
y el viento hacía gemir las palmeras como almas en pena. Doña Elena había salido temprano esa tarde para supervisar unas reparaciones en uno de los hoteles. Nunca regresó. Cuando Damián llegó a la mansión esa noche, empapado por la lluvia y preocupado por su madre, encontró algo que le heló la sangre. La policía judicial lo esperaba en la sala. ¿Damián Soto?, preguntó el comandante, un hombre de bigote espeso y mirada aburrida. Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi madre? Esa es precisamente la pregunta que queremos hacerte a ti. El mundo de Damián comenzó a desmoronarse. Le mostraron los documentos falsos, los correos, los registros bancarios manipulados. Le dijeron que su madre había descubierto su fraude y lo había confrontado. Que él, en un ataque de pánico, la había hecho desaparecer. Eso es mentira. ¡Mentira!, gritaba Damián mientras las esposas de acero mordían sus muñecas. Yo nunca le haría daño a mi madre, pero sus gritos se perdieron en el rugido de la tormenta. Lucía observaba desde las escaleras, con Rodrigo temblando a su lado. Su rostro era una máscara perfecta de horror y dolor. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia madre? Sollozaba para los policías. Doña Elena lo amaba tanto. ¡Qué actuación! Merecía un premio de la Academia. Lo que Damián no sabía, lo que nadie sabía, era la verdad oscura y terrible. En ese mismo momento, mientras él era arrastrado hacia el coche patrulla, doña Elena seguía viva. Enterrada viva en un ataúd improvisado, en un terreno abandonado al sur de la propiedad, donde las obras de construcción llevaban años detenidas. Lucía y Rodrigo la habían secuestrado esa tarde. La habían drogado, la habían metido en ese agujero en la tierra y la habían sepultado como si fuera basura. Doña Elena había despertado en la oscuridad absoluta, arañando la madera del ataúd, gritando hasta que su voz se quebró, mientras la tierra y el tiempo la sofocaban lentamente. Su último pensamiento antes de que la oscuridad la tragara para siempre fue para su hijo. Damián, perdóname. Perdóname por no protegerte. La prisión federal de alta seguridad en Jalisco era el infierno en la tierra. Paredes grises que sudaban humedad, rejas que gemían con el viento, y el olor constante a desesperanza y violencia contenida. Damián Soto, el muchacho que había crecido entre sábanas de algodón egipcio y desayunos servidos en vajilla de porcelana, ahora dormía en un catre de metal oxidado, rodeado de asesinos, narcotraficantes y hombres que habían perdido su humanidad. Hace tanto tiempo que ya no recordaban cómo era tenerla. Los primeros meses fueron pura supervivencia. Aprendió a caminar con la vista baja pero la espalda recta. Aprendió que mostrar miedo era una invitación a la depredación. Aprendió que la soledad puede doler más que cualquier golpe. Pero lo peor, lo que verdaderamente lo destrozaba era el agujero dentro de su pecho, un vacío que crecía cada día, alimentado por una pregunta que lo atormentaba cada noche. ¿Dónde está mi madre? Porque Damián, en su inocencia persistente, todavía creía que doña Elena estaba viva. Quizás escondida, quizás secuestrada, pero viva. La alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Mientras tanto, en Cancún, Lucía Fuentes de Soto se había transformado en la viuda fuerte que todos admiraban. Asumió el control del grupo Soto con mano de hierro envuelta en seda. Hoteles seguían funcionando, los millones seguían fluyendo, y ella se convirtió en la reina de la Riviera Maya. Los periódicos la adoraban, la empresaria que salvó un imperio del escándalo familiar. Las revistas de sociedad la fotografiaban en galas benéficas, sonriendo con vestidos de diseñador que costaban más que el salario anual de una familia promedio. Rodrigo, su hijo, vivía en su sombra. A los 23 años era un hombre guapo pero vacío, que gastaba fortunas en coches deportivos, fiestas en yates y coca de la mejor calidad. Intentaba ahogar algo que no podía nombrar, la culpa. Porque a diferencia de su madre, Rodrigo tenía pesadillas. Soñaba con doña Elena arañando la madera, gritando su nombre. Despertaba sudando, temblando, y entonces
Se metía otra línea para olvidar. Eres débil, le decía Lucía con desprecio. Tu padrastro era débil. Por eso yo tengo que ser fuerte por los dos. Y así pasaron los años. 11 años de un infierno lento y constante. El quinto año de Damián en prisión fue cuando tocó fondo de verdad. Había intentado apelar su caso. Había suplicado que investigaran más. Había gritado su inocencia hasta quedar sin voz. Nada funcionó. La justicia mexicana, ese edificio de papel mojado sostenido por dinero y corrupción, lo había abandonado. Una noche, en el aislamiento, castigado por una pelea que no había iniciado, Damián sintió que algo dentro de él se quebraba finalmente. Se sentó en el suelo de cemento frío y se preguntó, por primera vez, si valdría la pena seguir respirando. El silencio de esa celda era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Cada latido le recordaba que seguía vivo. ¿Pero para qué? Fue entonces cuando apareció don Ernesto Montes. Don Ernesto era una leyenda en el sistema penitenciario. Ex investigador judicial de la Ciudad de México, había pasado 30 años persiguiendo a los criminales más peligrosos del país hasta que la corrupción lo había devorado también. Lo habían encarcelado por fabricar pruebas, pero la verdad era que había rechazado un soborno de un cartel. En México, la honestidad se castiga más que el crimen. Era un hombre de casi 70 años, con una barba gris que le daba aspecto de profeta y ojos que habían visto demasiado. Trabajaba en la biblioteca de la prisión, un cuarto polvoriento lleno de libros donados que nadie leía. Tú, le dijo a Damián una tarde, tú eres el del caso Soto, ¿verdad? Damián levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara sin amenaza en la voz. ¿Y qué si lo soy? Leí tu expediente. Me consigo cosas aquí dentro. Don Ernesto se sentó en la mesa frente a él. Tu caso apesta a montaje desde kilómetros de distancia. Por primera vez en años, Damián sintió algo parecido a la esperanza. Era una chispa pequeña, casi invisible, pero estaba ahí. Nadie me cree, dijo con voz rota. Yo sí te creo. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. Pero escúchame bien, muchacho. Creer no sirve de nada aquí. Los buenos sentimientos no cambian nada. ¿Sabes qué sí cambia las cosas? El conocimiento, la estrategia, la paciencia fría como el hielo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si algún día sales de aquí y créeme que puedes salir, necesitas estar preparado, no para vengarte como un animal herido, sino para destruirlos de la forma más efectiva posible, usando la misma ley que ellos usaron contra ti. Y así comenzó la verdadera educación de Damián Soto. Los siguientes 6 años fueron una metamorfosis. Don Ernesto no solo le enseñó, lo forjó como un herrero forja una espada. En las mañanas, entre los turnos de trabajo en la lavandería de la prisión, estudiaban el Código Penal Federal. Damián memorizaba artículos como si fueran oraciones. Aprendió sobre evidencia circunstancial, sobre procedimientos judiciales, sobre todos los trucos sucios que los abogados corruptos usaban para manipular la justicia. En las tardes, don Ernesto le enseñaba criminología práctica, cómo se cometen los crímenes perfectos, cómo se ocultan los cuerpos, cómo se falsifican documentos, no para cometerlos, sino para detectarlos. Un buen detective piensa como un criminal, decía don Ernesto. Tienes que meterte en la cabeza de tu enemigo, entender cómo piensan, qué los motiva, dónde cometen errores. Pero la lección más importante fue sobre la paciencia. La venganza caliente es para los estúpidos, le decía el viejo. Esos mueren rápido. La venganza fría, la que se cocina a fuego lento durante años, esa es la que nunca falla. ¿Puedes esperar? ¿Puedes convertirte en otra persona mientras esperas? Damián asintió. Oh, sí, podía esperar. El tiempo en prisión le había enseñado que podía soportar cualquier cosa. En el 10º año algo cambió en el sistema. Una reforma penitenciaria ofrecía libertad anticipada a presos no violentos con buen comportamiento. Don Ernesto había estado trabajando en ello en secreto, usando sus viejos contactos, moviendo los hilos correctos. Tu oportunidad está llegando, le dijo. Pero cuando salgas, Damián Soto tiene que morir. ¿Me entiendes? Tiene que desaparecer por completo. ¿Y quién voy a ser? Don Ernesto sonrió, una sonrisa que era más bien el gesto de un lobo.
Vas a hacer la justicia que este país podrido nunca ha tenido. Damián Soto fue liberado una mañana gris de noviembre. Después de 11 años, 2 meses y 13 días en prisión, salió por la puerta trasera de la penitenciaría sin fanfarria, sin nadie esperándolo, exactamente como lo había planeado. Don Ernesto había muerto 6 meses antes. El cáncer se lo llevó una noche mientras dormía. Pero su legado vivía en cada lección que le había dado a su alumno. El primer paso fue desaparecer. Damián se dirigió a Guadalajara, donde un contacto de don Ernesto le proporcionó documentos nuevos. Ya no era Damián Soto, el heredero caído en desgracia. Ahora era Alejandro Solís, un joven investigador privado que había estudiado criminología en línea y tenía un expediente académico impecable, falsificado, claro, pero impecable. Los primeros años fueron duros. Trabajó en casos pequeños, divorcios, fraudes menores, investigaciones de seguros, pero cada caso era una oportunidad para aprender más, para hacer contactos, para construir una reputación. Alejandro Solís era todo lo que Damián no había sido: frío, calculador, implacable. Vestía trajes grises sobrios, nunca sonreía de más, y tenía una manera de mirar a las personas que las hacía sentir como si pudiera ver todos sus secretos. Y poco a poco, muy poco a poco, fue ascendiendo. Resolvió un caso de secuestro que le dio notoriedad. Ayudó a la PGR, Procuraduría General de la República, a desmantelar una red de trata de personas, lo que le valió el respeto de oficiales importantes. Se especializó en crímenes de cuello blanco, en esos delitos sofisticados que los ricos cometen con pluma y papel. En 5 años, el detective Alejandro Solís era uno de los investigadores más respetados de la PGR. Tenía un apartamento modesto en la colonia Roma de la Ciudad de México, una reputación intachable y un solo objetivo que lo consumía como fuego lento: Cancún. El grupo Soto, Lucía Fuentes, Rodrigo, su madre, porque había otra cosa que Damián había hecho en esos años: investigar. Usando su nuevo nombre y su nuevo poder, había accedido a archivos policiales viejos, había entrevistado a empleados despedidos del grupo Soto, había sobornado a informantes, y había descubierto algo que lo hizo temblar de rabia y dolor. Su madre nunca había huido. Su madre estaba muerta, enterrada en algún lugar de la propiedad. Una noche, solo en su apartamento, con un vaso de whisky barato en la mano, Damián se miró al espejo. El hombre que le devolvió la mirada ya no era el muchacho ingenuo de 18 años. Tenía 31 ahora. Su rostro se había endurecido, marcado por líneas que el dolor había grabado. Sus ojos, que una vez fueron cálidos, ahora eran piedras negras. «Mamá», murmuró al reflejo, «voy a encontrarte, y voy a hacer que paguen. Te lo juro por todo lo que soy». El caso Soto se reabrió de la forma más inesperada. Una denuncia anónima presentada en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México. Alguien afirmaba tener información sobre el paradero de doña Elena Soto, desaparecida hacía más de 11 años. La denuncia era detallada, específica, imposible de ignorar. Mencionaba un terreno abandonado en la propiedad del grupo Soto, coordenadas exactas y ciertos detalles sobre la noche de la desaparición que nunca habían sido públicos. Por supuesto, la denuncia era de don Ernesto, o mejor dicho, del fantasma de don Ernesto. Damián había escrito cada palabra antes de que su mentor muriera, y había esperado pacientemente el momento perfecto para enviarla. Cuando el director de investigaciones especiales de la PGR preguntó quién quería tomar el caso, el detective Alejandro Solís levantó la mano sin dudar. «Yo conozco bien la zona de Cancún», mintió con naturalidad, «y tengo experiencia con casos antiguos». Le asignaron el caso. 3 días después, el detective Alejandro Solís aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El calor húmedo del Caribe lo golpeó como un puño lleno de recuerdos. Hacía 11 años que no pisaba esta tierra. 11 años desde que lo sacaron esposado de su propia casa. El taxi lo llevó directamente a la mansión Soto. Era más grande de lo que recordaba. O quizás él era más pequeño ahora, consumido por dentro. La pintura blanca brillaba bajo el sol implacable. Las palmeras se mecían con la brisa del mar, y todo parecía perfectamente tranquilo. Pero Damián podía sentir la podredumbre debajo de la belleza.
como un cadáver perfumado. Lucía Fuentes de Soto lo recibió en el vestíbulo principal. Tenía 53 años ahora, y aunque el tiempo había dejado sus marcas, líneas finas alrededor de los ojos, un endurecimiento en la mandíbula, seguía siendo hermosa de esa manera fría y calculada. Detective Solís, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué rápido llegó la PGR. Pensé que este caso estaba cerrado. Los casos de personas desaparecidas nunca se cierran realmente, señora Soto, respondió Alejandro con una frialdad profesional perfecta. Siempre hay cabos sueltos que investigar. La miró directamente a los ojos. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. No había reconocimiento alguno. ¿Cómo iba a saberlo? El muchacho de 18 años que ella había destruido era ahora un hombre de 31, con el cabello más corto, un bigote cuidado, lentes de armazón metálico y una presencia que emanaba autoridad en lugar de inocencia. Estaba frente a su enemiga, a la mujer que había enterrado a su madre viva, y ella no tenía ni idea. Damián sintió algo oscuro y satisfactorio enroscarse en su pecho. El juego había comenzado. Por supuesto, dijo Lucía. Mi esposo y yo cooperaremos completamente con su investigación, aunque debo decir, detective, que es doloroso revivir esta tragedia. Doña Elena era como una madre para mí. Qué mentirosa magistral. Qué actriz consumada. Entiendo, dijo Alejandro sacando una libreta. Tendré que entrevistar a todos los que vivían aquí en el momento de la desaparición. ¿Su hijo Rodrigo está disponible? Un ligero temblor cruzó el rostro de Lucía. Apenas perceptible, pero Damián lo vio. Oh sí, lo vio claramente. Rodrigo no se encuentra muy bien últimamente. Problemas de salud. Pero estoy segura de que podrá hablar con usted mañana. Perfecto. También necesitaré acceso completo a la propiedad, incluyendo los terrenos abandonados al sur. Ahora sí vio miedo. Solo un destello, rápido como un relámpago. Pero estaba ahí. ¿Los terrenos abandonados? ¿Por qué? La denuncia anónima menciona esa área específicamente. Necesito verificar. Lucía se recuperó rápido, eso había que admitirlo. Por supuesto. Haré que el administrador le dé un mapa de la propiedad, aunque le advierto que esa zona está muy descuidada. Hace años que no se hace nada ahí. Exactamente, dijo Alejandro, y su tono tenía un filo que hizo que Lucía lo mirara con más atención. Los lugares descuidados son donde se esconden los secretos más interesantes. Esa noche, Damián no durmió. Se quedó en su habitación del Hotel Fiesta Americana. Irónico, ya que ese hotel había sido parte del imperio de su padre, repasando cada detalle de su plan. La excavación comenzaría mañana. Había traído consigo a un equipo forense de la PGR, gente que él había elegido personalmente, gente honesta, una rareza en México. Encontrarían el cuerpo de doña Elena donde Damián sabía que estaba, porque había sobornado a uno de los trabajadores de construcción que había estado ahí la noche de la tormenta. El hombre había visto algo raro, un movimiento de tierra fresco, pero había tenido demasiado miedo de decir algo, hasta ahora. Pero encontrar el cuerpo no era suficiente. Damián necesitaba algo más, una confesión. Y para eso, necesitaba romper a Rodrigo. Al día siguiente, mientras el equipo forense preparaba el equipo de excavación, Alejandro pidió hablar con Rodrigo en privado. Lo encontró en lo que había sido la habitación de juegos cuando eran niños. Ahora era un cuarto de fumador con sillones de cuero y un bar bien surtido. Rodrigo tenía 32 años, pero parecía de 40. Su rostro estaba hinchado, con ojeras profundas y la piel cetrina de alguien que ha abusado de su cuerpo durante años. Temblaba ligeramente. Síndrome de abstinencia. Damián lo reconoció inmediatamente. Señor Soto, comenzó Alejandro con tono neutral, necesito que me cuente sobre la noche en que doña Elena desapareció. Rodrigo se sirvió un whisky con manos temblorosas. Ya se lo dijimos todo a la policía hace años. Mi medio hermano la hizo desaparecer, robó dinero y se volvió loco cuando ella lo descubrió. Sí, esa es la versión oficial. Alejandro se acercó un paso. Pero verá, señor Soto, llevo muchos años haciendo esto, y he aprendido a reconocer cuando alguien me está mintiendo. Rodrigo dejó caer el vaso. Se hizo añicos contra el suelo de mármol. Yo no miento. ¿Por qué mentiría? Esa es una excelente pregunta. Otro paso.
Alejandro estaba ahora lo suficientemente cerca para ver el sudor en la frente de Rodrigo. ¿Por qué mentiría sobre el asesinato de su madrastra? ¿Quién lo obligaría a hacer algo así? Nadie me obligó a nada. Damián es culpable. Está en prisión. Caso cerrado. Damián salió de prisión hace 2 años. ¿Lo sabía? El color huyó del rostro de Rodrigo como agua por un desagüe. ¿Qué dijiste? Libertad anticipada. Por buen comportamiento. Alejandro se inclinó más cerca y ahora su voz era apenas un murmullo. ¿Y si yo fuera él? Después de 11 años pudriéndome en prisión por un crimen que no cometí, estaría muy enojado. Muy enojado. Rodrigo empezó a hiperventilar. Tengo que hablar con mi madre. ¿Su madre? ¿Lucía? Alejandro se quitó lentamente los lentes. Sus ojos, esos ojos negros y duros, se clavaron en Rodrigo. Qué interesante que busques refugio en ella, como si ella fuera la que toma todas las decisiones, como si ella fuera la que orquestara todo. No sé de qué hablas. Rodrigo. Alejandro puso una mano en el hombro del hombre tembloroso. Escúchame bien. En unas horas vamos a empezar a excavar ese terreno, y cuando encontremos lo que sé que vamos a encontrar, habrá 2 tipos de personas: los que planearon el crimen y los que simplemente obedecieron órdenes. Los primeros pasan el resto de su vida en prisión. Los segundos pueden hacer un trato. Ella me obligó. Salió en un susurro quebrado de la boca de Rodrigo. Yo no quería. Dios, yo no quería hacerlo. Pero ella dijo que si no la ayudaba, nos quedaríamos sin nada. Dijo que doña Elena nos iba a echar de la casa. Yo era solo un niño. ¿Qué le hicieron? Rodrigo empezó a llorar. Lágrimas de cobarde, lágrimas de culpa acumulada durante 11 años. La sedamos en el hotel. Mamá le puso algo en su café. Y luego, la llevamos al terreno sur. Mamá había cavado un hoyo. Tenía un ataúd. Solo era madera y no pudo seguir. Se derrumbó en el sillón sollozando como un niño. Alejandro Solís, no Damián, porque en ese momento era completamente Damián otra vez. Sintió que algo dentro de él se partía. Una parte de él quería tomar a Rodrigo por el cuello y estrangularlo ahí mismo, pero la parte que don Ernesto había forjado, la parte fría y calculadora, mantuvo el control. Rodrigo, dijo suavemente, ¿sabes quién soy realmente? El hombre levantó la vista, confundido entre las lágrimas. Alejandro se quitó los lentes completamente. Se quitó el saco. Y en su voz, por primera vez en 11 años, dejó salir el acento de su juventud, el tono que Rodrigo había escuchado 1000 veces en su adolescencia. Soy Damián, y vine a buscar a mi madre. Rodrigo se quedó paralizado. Su boca se abrió pero no salió sonido. Los ojos se le desorbitaron como si estuviera viendo un fantasma. Y en cierta forma lo estaba viendo. No es posible. ¿Tú estás muerto? ¿Destruido? ¿Enterrado como enterraron a mi madre? La voz de Damián era fría como el hielo. Pues aquí estoy. Y traigo conmigo toda la autoridad de la Procuraduría General de la República. Rodrigo intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Se quedó ahí temblando, atrapado entre el pasado y el presente. Por favor, yo solo hice lo que ella me dijo. Graba tu confesión. Damián sacó una grabadora digital. Todo, cada detalle. Y quizás, solo quizás, el juez tome en cuenta que cooperaste. La confesión tomó 43 minutos. Rodrigo habló entre sollozos, describiendo cómo Lucía había planeado todo durante meses, cómo habían falsificado las pruebas contra Damián, cómo su madre había cavado el agujero ella misma, con sus propias manos durante semanas trabajando de noche, cómo doña Elena había despertado en el ataúd y había rogado por su vida, pero Lucía simplemente había echado la tierra encima sin inmutarse. Decía que era necesario. Sollozaba Rodrigo, que era ella o nosotros, que si doña Elena vivía nos destruiría. Pero eso era mentira, ¿verdad? Doña Elena era buena. Era la única persona buena en esa casa. Cuando terminó, Damián apagó la grabadora y miró a su medio hermano con algo que no era exactamente compasión, pero tampoco era odio puro. Rodrigo, vas a ir a prisión. Eso es inevitable. Pero te voy a dar algo que tú y tu madre nunca me dieron a mí. La verdad. Y con la verdad viene la posibilidad de redención.
Algún día cuando salgas podrás mirarte al espejo sin querer morir. ¿Y mi madre? Tu madre va a recibir exactamente lo que se merece. La excavación comenzó al amanecer del día siguiente. Damián había pasado la noche asegurándose de que todo estuviera perfecto. Había llamado refuerzos de la PGR. Había alertado a la prensa, sí, a la prensa, porque quería que todo México viera esto. Y había preparado las órdenes de arresto. Lucía observaba desde la terraza de la mansión, con una copa de vino en la mano. Todavía no sabía que su hijo la había traicionado. Todavía pensaba que controlaba la situación. ¡Qué error tan costoso! A las 10 de la mañana, las palas excavadoras habían removido 3 metros de tierra. A las 11 encontraron la madera. A las 11:30, el equipo forense confirmó la presencia de restos humanos. Damián estaba ahí cuando abrieron el ataúd. Tuvo que estar ahí. Tenía que ver con sus propios ojos lo que ya sabía en su corazón. Doña Elena Soto había muerto hace 11 años, en la oscuridad y el terror, enterrada viva por la avaricia de otra mujer. Sus huesos estaban dispuestos en posición fetal, las manos levantadas como si hubiera estado arañando hasta el último momento. Junto a ella, milagrosamente preservada por el sellado del ataúd, estaba la medalla de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba. Damián la tomó con manos temblorosas, la apretó contra su pecho y por primera vez en 11 años, lloró, no lágrimas de rabia o frustración, sino de dolor puro y profundo, el llanto de un hijo que finalmente había encontrado a su madre. «Lo siento, mamá», murmuró. «Siento no haber llegado a tiempo, pero juro que voy a hacer que esto signifique algo. Juro que tu muerte no será en vano». Los periodistas lo capturaron todo. Las cámaras transmitían en vivo mientras el detective Alejandro Solís, héroe nacional en ese momento, se levantaba del sitio de excavación y caminaba hacia la mansión con una determinación que hacía temblar la tierra. Lucía lo vio venir. Algo en su forma de caminar le resultó familiar, algo en sus ojos. «Lucía Fuentes de Soto», dijo Damián con voz amplificada por el megáfono que llevaba, para que todos los presentes lo escucharan. «Queda usted detenida por el asesinato premeditado de doña Elena María Soto, de apellido de Soltera Mendoza». «¿Qué? Esto es ridículo. Yo no maté a nadie». Damián subió las escaleras de mármol. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Llegó hasta donde estaba Lucía y se detuvo a centímetros de su rostro. «¿No me reconoces?», susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Mírame bien, madrastra. Mira más allá del disfraz». Y entonces Lucía vio los ojos. Esos ojos que había visto suplicar piedad hace 11 años. Esos ojos que pensaba haber destruido para siempre. «No. No puede ser. Soy Damián», dijo en voz alta ahora, quitándose los lentes y enfrentándola sin máscaras. «El muchacho al que encerraste por 11 años. El hijo de la mujer que enterraste viva. Y he vuelto no como la víctima que conociste, sino como la justicia que nunca esperaste». El rostro de Lucía se descompuso. Todo su control, toda su frialdad calculadora se evaporó en un instante. Intentó correr, pero los agentes federales ya la rodeaban. «Esto es una trampa. Él está mintiendo. Él mató a su madre». «Tenemos la confesión completa de tu hijo», dijo Damián con una calma aterradora. «Tenemos el cuerpo. Tenemos las pruebas forenses que demuestran que las pruebas contra mí fueron falsificadas. Y tenemos algo más». Sacó un sobre de su chaqueta. «Los registros bancarios de los pagos que hiciste al investigador privado corrupto que fabricó las pruebas. Los correos electrónicos del abogado que sobornaste para asegurar mi condena. Todo está aquí. 11 años de mentiras y cada una de ellas documentada». Lucía cayó de rodillas. No de arrepentimiento, sino de shock. Su mundo perfecto, construido sobre sangre y traición, se derrumbó en cuestión de segundos. «Te van a dar cadena perpetua», continuó Damián. «Vas a pasar el resto de tu vida en una celda, igual que me hiciste pasar a mí 11 años. Pero hay una diferencia. Yo era inocente. Tú eres culpable de lo peor que un ser humano puede hacer: enterrar viva a una mujer inocente por dinero». Los agentes la esposaron. Mientras se la llevaban, Lucía gritaba, juraba venganza, culpaba a todos menos a sí misma, pero sus gritos se perdieron en el rugido de los helicópteros de noticias que sobrevolaban la escena. El caso Soto era ahora el escándalo más grande de México.
Los días siguientes fueron un torbellino. El juicio de Lucía Fuentes de Soto y Rodrigo Soto acaparó todos los titulares del país. Los detalles morbosos de cómo habían enterrado viva a doña Elena horrorizaron a la nación. Las pruebas eran tan abrumadoras que ni el mejor abogado del mundo habría podido salvarlos. Lucía fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo, por su cooperación y por ser considerado bajo influencia psicológica de su madre, recibió 30 años. Ambos fueron enviados a prisiones federales de máxima seguridad. El grupo Soto, manchado por el escándalo, comenzó a desmoronarse. Los inversionistas huyeron. Los socios se alejaron. Los hoteles empezaron a perder clientes. El imperio que Lucía había codiciado tanto que estuvo dispuesta a matar por él, se convertía en cenizas. Y Damián se encontró de pie frente a las ruinas de lo que una vez fue su hogar. La mansión estaba vacía ahora. Los empleados se habían ido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. El lugar que una vez estuvo lleno de vida, ahora era solo un mausoleo de recuerdos dolorosos. Caminó por los pasillos donde había jugado de niño. Entró a la habitación que había sido de su madre, donde todavía podía oler su perfume de jazmín si cerraba los ojos. Se sentó en la sala donde doña Elena le había enseñado a jugar ajedrez diciéndole: «La vida es como el ajedrez, hijo. Piensas 3 movimientos adelante, pero nunca olvidas proteger a tu rey». Ella había sido su reina, y él no había podido protegerla. El peso de la victoria era más pesado de lo que había imaginado. Había ganado. Había destruido a sus enemigos. Había limpiado su nombre, pero su madre seguía muerta. 11 años seguían perdidos, y la amargura que había alimentado durante tanto tiempo no se había ido con la venganza. Simplemente se había transformado en un vacío diferente. Se dio cuenta de algo terrible. Se había convertido en lo que don Ernesto había sido. Un hombre consumido por la justicia, sí, pero también aislado, amargo, incapaz de sentir alegría real. Esa noche Damián visitó a don Ramiro, un viejo sacerdote que había conocido a su familia desde antes de que él naciera. El padre Ramiro tenía 82 años y vivía en una humilde casa junto a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Cancún. «Padre», dijo Damián sentándose frente al anciano, «gané. Destruí a las personas que asesinaron a mi madre. ¿Por qué me siento tan vacío?» Don Ramiro, con ojos cansados pero sabios, sirvió 2 tazas de café. «Porque la venganza, hijo mío, nunca llena nada. Solo cava un agujero más profundo. Tú buscabas justicia y eso está bien. Pero en el proceso, ¿qué sacrificaste de ti mismo? ¿Qué quiere decir? Mírate, has pasado 11 años preparándote para destruir a tus enemigos. 11 años sin vivir realmente, sin amar, sin perdonar, sin sanar. Te convertiste en una máquina de venganza. Y ahora que tu misión está completa, ¿quién eres?» Las palabras del sacerdote golpearon a Damián como piedras. Tenía razón. Había sacrificado su humanidad en el altar de la justicia. «¿Entonces qué hago ahora?», preguntó con voz quebrada. «Mi madre está muerta. Mi juventud está muerta. ¿Qué me queda?» «Te queda la elección más importante de todas», dijo don Ramiro. «¿Vas a dejar que este dolor te defina para siempre? ¿O vas a transformarlo en algo que ayude a otros? No entiendo. Tu madre era una mujer generosa. Le importaban los demás. Si ella estuviera aquí, ¿qué te diría que hicieras con la herencia que ahora te corresponde?» Damián cerró los ojos. Podía escuchar la voz de doña Elena tan claramente como si estuviera en la habitación. «El dinero no es lo más importante. Lo que heredarás de verdad es el nombre, la integridad de esta familia». Pero el nombre estaba manchado ahora. La integridad estaba rota. ¿Cómo podría reparar eso? Y entonces, en ese momento de claridad, supo exactamente qué hacer. 3 meses después de la sentencia, Damián Soto hizo un anuncio que sorprendió a todo México. De pie frente a las cámaras, en la misma mansión donde había vivido su infierno personal, declaró la creación de la Fundación Elena Soto para la Justicia Restaurativa. «Mi madre», dijo con voz firme, «murió víctima de la injusticia. Yo pasé 11 años en prisión por un crimen que no cometí. Y sé que en este país somos solo 2 de miles, quizás millones, que han sufrido lo mismo. La fundación tendría 3 objetivos principales.
investigar casos de personas condenadas injustamente, proporcionar apoyo legal a familias sin recursos y crear programas de rehabilitación para personas que salían de prisión. Voy a dedicar cada peso que me corresponde de la herencia Soto a esta causa, continuó. Los hoteles serán vendidos. La fortuna será transformada en justicia real, no en la justicia corrupta que permitió mi encarcelamiento. Pero había más. También quiero ofrecer algo a dos personas que fueron víctimas de otra forma. Rodrigo Soto y Lucía Fuentes. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia de periodistas. Lucía Fuentes recibirá lo que la ley dicta, cadena perpetua. No hay redención para quien entierra viva a otra persona sin remordimiento. Pero Rodrigo era un muchacho de 15 años cuando cometió su crimen, manipulado por su madre. Y aunque debe cumplir su sentencia, cuando salga de prisión en 30 años, si demuestra verdadero arrepentimiento y rehabilitación, la Fundación Elena Soto le ofrecerá un trabajo, no como ejecutivo, sino como conserje, como jardinero, como cualquier posición donde pueda aprender el valor del trabajo honesto. La habitación estalló en preguntas, pero Damián levantó la mano. Sé que muchos pensarán que soy un tonto, que después de lo que me hicieron, debería querer solo su sufrimiento eterno. Pero he aprendido algo en estos 11 años. El odio es una prisión más cruel que cualquier celda de concreto. Y yo ya he pasado suficiente tiempo en prisión. Cerró su discurso con palabras que habrían hecho llorar a doña Elena. Mi madre me enseñó que la verdadera herencia no es el dinero, es el carácter, la compasión, la capacidad de elegir el bien incluso cuando el mal sería más fácil. Esa es la herencia que ella me dejó. Y esa es la herencia que voy a compartir con este país que tanto necesita esperanza. Los siguientes años fueron de trabajo incansable. Damián, usando su identidad legal de Alejandro Solís, que había decidido mantener por razones prácticas, se convirtió en el director de la fundación. Pero no era un director de escritorio. Trabajaba en el campo, visitando prisiones, entrevistando a convictos, investigando casos. Encontró a una mujer en Veracruz que llevaba 8 años en prisión por un asesinato que no cometió. La defendió personalmente y logró su liberación. Ayudó a un hombre en Michoacán que había sido torturado para confesar un robo. Le dio trabajo en uno de los antiguos hoteles Soto, que ahora funcionaba como centro de capacitación para ex-convictos. Rescató a un adolescente en Tijuana que estaba a punto de ser reclutado por un cartel. Lo metió en un programa de educación que la fundación había creado. Cada caso era una batalla, cada victoria era pequeña, pero juntas comenzaron a significar algo. Don Ramiro lo visitaba cada mes, y en una de esas visitas le dijo algo que Damián nunca olvidaría. ¿Sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia, hijo? La venganza busca destruir, la justicia busca restaurar. Tú comenzaste buscando venganza, pero te transformaste en justicia. Tu madre estaría orgullosa. Damián visitaba la tumba de doña Elena cada domingo. Habían trasladado sus restos a un hermoso cementerio en Playa del Carmen, con vista al mar que ella tanto amaba. La lápida era simple. Elena Soto, madre, mujer, luz. Mamá, le decía cada semana, encontré mi camino. No fue el camino que esperaba. No es el camino fácil, pero es el camino correcto. Y creo que, donde quiera que estés, estás sonriendo. 5 años después del juicio, Damián recibió una carta inesperada. Era de Rodrigo, desde la prisión federal de Puente Grande, Jalisco. La carta era larga, escrita con letra temblorosa pero sincera. Rodrigo describía su tiempo en prisión, cómo había tocado fondo con la adicción a las drogas, cómo había intentado suicidarse 2 veces, y cómo finalmente, en el fondo de su desesperación, había encontrado algo parecido a la paz. He pasado estos 5 años pensando en lo que hice, escribía. No pasa un día sin que vea el rostro de doña Elena en mis pesadillas. No pasa una hora sin que recuerde sus gritos cuando la estábamos enterrando. Sé que nunca podré reparar lo que hice. Sé que 25 años más en prisión no son suficientes. Pero quiero que sepas que si pudiera cambiar lugares con ella, lo haría. Si pudiera devolverte esos 11 años, lo haría. Si pudiera borrar mi existencia para deshacer mi crimen, lo haría en un instante. La carta continuaba. Escuché sobre tu fundación.
sobre cómo estás ayudando a personas como yo, personas que cometieron errores terribles. No te escribo para pedirte perdón porque no lo merezco. Te escribo para decirte que tu madre crió a un hombre extraordinario, un hombre que es más fuerte que el odio, y aunque yo ayudé a destruir tu vida, tú estás dedicando la tuya a reconstruir las vidas de otros. Eso es lo más cercano a un milagro que he visto en mi vida miserable. Damián leyó la carta 3 veces, la primera con rabia, la segunda con tristeza, la tercera con algo parecido a la compasión. Decidió visitar a Rodrigo. El día de la visita fue brutalmente caluroso. La prisión de Puente Grande era un monumento a la miseria humana. Paredes grises, alambre de púas, y el olor constante a sudor y desesperanza. Cuando trajeron a Rodrigo a la sala de visitas, Damián casi no lo reconoció. El hombre de 37 años parecía de 60. Había perdido al menos 20 kilos. Su cabello estaba completamente gris. Tenía cicatrices en los brazos, de peleas, de intentos de suicidio, de la vida en prisión. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de metal. Damián. Fue lo primero que dijo Rodrigo. No, Detective Solís, Damián. Porque necesito decirle esto a Damián, a mi hermano, no al hombre que me arrestó. No somos hermanos, respondió Damián con frialdad. Los hermanos no se hacen lo que tú me hiciste. Lo sé, pero éramos niños juntos. ¿Te acuerdas? Jugábamos en la playa. Tú me enseñaste a nadar. Me defendiste cuando los niños del club se burlaban de mí por ser gordo. Damián sí se acordaba. Antes de que Lucía envenenara todo, antes de que la codicia corrompiera todo, habían sido algo parecido a hermanos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Esa es la única pregunta que necesito que respondas. ¿Por qué? Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Porque era débil. Porque amaba a mi madre más que a la verdad. Porque me convenció de que ustedes nos iban a destruir. Pero sobre todo porque era un cobarde. Un cobarde que prefirió matar a una mujer inocente antes que enfrentar a su madre. Mi madre nunca te habría hecho daño. Lo sé. Las lágrimas corrían por el rostro de Rodrigo. Doña Elena era la única persona en esa casa que me trataba con bondad real. Tu padre me toleraba. Mi madre me usaba. Pero doña Elena, ella me abrazaba cuando tenía pesadillas. Me preparaba mi comida favorita cuando estaba triste. Y yo la maté. Maldito sea yo. Maldito sea eternamente. El llanto de Rodrigo era feo, desesperado. El llanto de alguien que había vivido con su culpa durante tanto tiempo, que se había convertido en parte de su ser. Damián sintió algo extraño en su pecho. No era perdón exactamente, pero era el reconocimiento de que Rodrigo estaba pagando un precio terrible, y que, de alguna manera retorcida, eso era su propia forma de justicia. Rodrigo, dijo después de un largo silencio, no puedo perdonarte. No sé si alguna vez podré, pero puedo decirte esto. Cuando salgas de aquí, si sigues vivo, si sigues queriendo reparar aunque sea una millonésima parte del daño que causaste, la Fundación Elena Soto te dará trabajo. No por ti, por mi madre, que habría querido que incluso un hombre como tú tuviera una segunda oportunidad. Rodrigo lo miró con ojos incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque he aprendido que hay algo peor que el odio. Convertirse en lo que uno odia. Mi madre me enseñó a ser mejor que mis enemigos. Y aunque me costó 11 años entenderlo, finalmente lo entendí. Se levantó para irse. Damián, lo llamó Rodrigo. Una cosa más. Mi madre, ella nunca se arrepintió. Ni un segundo. En la prisión le escribí pidiéndole que me dijera que estaba arrepentida, que sentía algo por lo que hicimos. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? Que éramos débiles por haber sido atrapados. Que nuestro único error fue subestimarte. Ni siquiera mencionó a doña Elena. Es como si para ella tu madre nunca hubiera sido humana, solo un obstáculo que debía ser removido. Damián asintió. No le sorprendía. Lucía Fuentes nunca va a cambiar, pero tú sí puedes. Esa es la diferencia entre ustedes dos. Y esa es la razón por la que estoy dispuesto a darte una oportunidad cuando salgas. Al salir de la prisión, Damián se sintió más ligero, como si hubiera dejado algo pesado en esa sala de visitas. No era perdón completo, pero era el comienzo de algo. La liberación del odio que lo había definido durante tanto tiempo. 10 años después del juicio que cambió México,
Damián Soto, conocido públicamente como Alejandro Solís, se encontraba de pie en la nueva sede de la Fundación Elena Soto, en la Ciudad de México. Era un edificio moderno en el barrio de Coyoacán, lleno de luz natural y con jardines que doña Elena habría amado. Las paredes estaban decoradas con fotografías de las personas que la fundación había ayudado. Cientos de rostros sonrientes, cada uno con una historia de injusticia transformada en esperanza. La fundación había logrado exonerar a 153 personas en esos 10 años. Había proporcionado apoyo legal a más de 1000 familias. Había creado programas de rehabilitación que se habían convertido en modelos nacionales. Damián tenía 41 años ahora. Su cabello mostraba canas en las sienes. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada dura y amarga del detective obsesionado con la venganza. Era la mirada cansada pero serena de alguien que había encontrado su propósito. Ese día se celebraba el 10º aniversario de la fundación. Había discursos, premios, celebraciones. Pero Damián se escapó temprano. Tenía un lugar al que quería ir. Manejó hasta Playa del Carmen 3 horas y media desde la Ciudad de México. Llegó al cementerio justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que se reflejaban en el mar Caribe. Se sentó frente a la tumba de su madre con una botella de vino, su favorito, un tinto que solía pedir en ocasiones especiales, y 2 copas. «Hola, mamá», dijo sirviendo el vino en ambas copas. «Vine a contarte sobre mi día», y le contó. Le habló sobre María, la mujer de Oaxaca que acababan de exonerar después de 12 años en prisión por un incendio que no había causado. Le contó sobre Jorge, el muchacho de 19 años que habían salvado de una pandilla y que ahora estaba estudiando ingeniería. Le habló sobre los políticos corruptos que seguían obstaculizando su trabajo y sobre las pequeñas victorias que hacían que todo valiera la pena. «¿Sabes, mamá?», dijo tomando un sorbo de vino. «Pasé tanto tiempo pensando que la justicia era sobre destruir a los malvados, pero tú siempre supiste la verdad. La justicia es sobre proteger a los inocentes, sobre dar segundas oportunidades, sobre romper los ciclos de dolor. El viento del mar mecía las palmeras. Era un sonido pacífico, eterno. Conocí a alguien», continuó con una pequeña sonrisa. «Se llama Carmen. Es abogada de la fundación. Es inteligente, compasiva, y tiene tu misma forma de hacer que los demás se sientan vistos. Creo que te habría caído bien». Era la primera vez en años que Damián permitía que alguien se acercara emocionalmente. Carmen había sido paciente. Había entendido su dolor sin juzgarlo, y lentamente, muy lentamente, había comenzado a enseñarle que el corazón podía sanar incluso de las heridas más profundas. «No sé si alguna vez estaré completamente bien», admitió a la lápida. 11 años en prisión, 11 años de odio, 20 años de dolor. Eso no desaparece de un día para otro, pero estoy mejor. Y creo que eso es lo que tú querías para mí. No que olvidara, sino que aprendiera a vivir a pesar de todo. Se quedó ahí hasta que el sol desapareció por completo y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro. En la distancia podía escuchar el sonido de las olas rompiendo contra la playa. Antes de irse, dejó la medalla de la Virgen de Guadalupe, la misma que habían encontrado con su cuerpo, colgando en la lápida. «Te quiero, mamá, y voy a seguir haciendo que estés orgullosa, todos los días, por el resto de mi vida». Mientras caminaba de regreso a su auto, su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Cómo estás?», preguntó ella con voz suave. «Estoy en paz», respondió Damián, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Por primera vez en 20 años estoy en paz». «Ven a casa», dijo Carmen. «Te preparé cena». Casa. Qué palabra tan simple, tan poderosa. Durante tanto tiempo, Damián no había tenido un hogar. Pero ahora, lentamente, estaba construyendo uno nuevo. No el hogar de lujo de su infancia, no el hogar envenenado de su adolescencia, sino algo mejor. Un hogar construido sobre verdad, propósito y la posibilidad de amor. Mientras manejaba de regreso a la Ciudad de México,
Pensó en todo el camino recorrido, del muchacho ingenuo que había sido, al prisionero destrozado, al detective obsesionado, al hombre que finalmente había encontrado la redención no en la venganza, sino en la transformación de su dolor en herramienta para ayudar a otros. La historia de Damián el Cuervo Soto no era una historia feliz. No podía serlo, no con tanto dolor, tanta pérdida, pero era una historia de supervivencia, de resistencia, de la capacidad del ser humano de elegir la luz incluso después de haber habitado en la oscuridad más profunda. Y al final, esa era la verdadera herencia que doña Elena le había dejado. No el dinero, no el imperio hotelero, sino la fuerza para convertir la tragedia en propósito, para transformar 11 años de infierno en una vida dedicada a asegurar que otros no sufrieran lo mismo. En su escritorio de la fundación, enmarcada en plata, había una fotografía de doña Elena tomada poco antes de su muerte. Sonreía con esa calidez que la había caracterizado. Y debajo, una placa con palabras que Damián leía cada mañana. La verdadera justicia no busca destruir al enemigo, sino proteger al inocente. La verdadera herencia no es lo que recibes, sino lo que das. La verdadera victoria no es el poder sobre otros, sino la paz contigo mismo. Estas eran las lecciones que había aprendido. Estas eran las verdades que ahora vivía. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana del auto, mientras Carmen lo esperaba con una cena casera y la promesa de compañía sin juicio, mientras la Fundación Elena Soto seguía cambiando vidas día tras día, Damián Soto finalmente entendió lo que su madre había tratado de enseñarle toda su vida. El verdadero poder no viene de la venganza, sino del perdón. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. Y la verdadera libertad no es la ausencia de prisión, sino la capacidad de elegir quién quieres ser a pesar de lo que te hicieron. Había sido enterrado vivo, igual que su madre, no en tierra, sino en odio, en amargura, en sed de venganza. Pero a diferencia de ella, él había logrado salir. Había excavado su camino hacia la luz, y ahora, con cada persona que ayudaba, con cada inocente que liberaba, con cada segundo, oportunidad que daba, honraba la memoria de doña Elena de la única manera que realmente importaba, viviendo la vida que ella habría querido para él, una vida de significado, propósito y compasión inquebrantable. El cuervo había volado desde las cenizas, y aunque sus alas todavía llevaban las cicatrices del fuego, podía volar más alto que nunca, porque al final, la verdadera redención no era sobre destruir a tus enemigos, era sobre negarte a convertirte en ellos. Y Damián Soto, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra toda la oscuridad que había conocido, lo había logrado. Había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por su propia alma.